El Centro de Adiestramiento en Salud Pública de la Región 2 de los Estados Unidos le da la más cordial bienvenida a este ciclo de videoconferencias en San Juan de Puerto Rico. Este proyecto tiene sus inicios en el año 2000 y está financiado por la Administración de Servicios y Recursos Humanos, mejor conocida por sus siglas en inglés, ERSA. La Región 2 es un consorcio colaborativo entre el Estado de Nueva York, New Jersey y los territorios de Puerto Rico e Islas Vírgenes. Los centros de adiestramiento en salud pública son modelos de servicio y adiestramiento para la capacitación de la fuerza laboral en salud pública. Las 4 áreas a impactar son las siguientes: diagnósticos de necesidades educativas en cada región o territorio, adiestramientos y capacitaciones, proyectos colaborativos y prácticas de estudiantes de salud pública. La misión de los centros de adiestramiento en salud pública es fortalecer las habilidades de la fuerza laboral para ejecutar eficientemente los servicios esenciales de la salud pública en las 4 regiones antes mencionadas. El ciclo de videoconferencias ha de facilitar los 10 servicios esenciales de la salud pública y el liderato de la fuerza laboral en salud pública. Las oficinas centrales de este proyecto están ubicadas en la Escuela de Salud Pública Menman de la Universidad de Columbia en el estado de Nueva York, bajo la dirección de la doctora Marita Merman, principal investigador del proyecto. Cada unidad del proyecto está a cargo de un investigador y un coordinador en cada una de las 5 regiones que comprenden la región 2 y este proyecto. En Puerto Rico, el proyecto está bajo la dirección de la Universidad de Puerto Rico y la Escuela Graduada de Salud Pública. En el mismo, que les habla, el doctor José A. Capriles, está a cargo del proyecto, conjuntamente con el co-investigador, la doctora Ruth Ríos, experta en evaluación, y la candidata doctoral, la señorita Milaida Hernández, como coordinadora del proyecto. Representando al Departamento de Salud, tenemos como parte del comité asesor de este proyecto al licenciado Ricardo L. Torres Muñoz, subsecretario del Departamento de Salud de Puerto Rico. En el día de hoy, el tema a discutir se titula Obamacare, Abonacare, Care y su impacto en las personas de edad avanzada desde una perspectiva de equidad y justicia distributiva. A cargo de nuestro conferenciante invitado, el doctor Ibrahim Pérez. El doctor Ibrahim Pérez es internista y gastroenterólogo y ha ocupado diferentes posiciones de prestigio en la comunidad puertorriqueña, entre las cuales figuran exdirector médico de la AAAS Incorporado, exsecretario del Departamento de Recreación y Deportes del Estado Libre Asociado, exdirector del Hospital Auxilio Mutuo, exdirector de Salud de la Capital y es autor del libro La Salud no tiene precio en su 3ª edición. Además de esto, es un prominente defensor de los derechos a los accesos a los servicios de salud por excelencia para toda la comunidad puertorriqueña. Deseo expresar nuestro agradecimiento al programa de gerontología y muy en especial a la doctora Niska Labud por permitirnos la oportunidad de compartir este valioso recurso. En estos momentos les dejo sin más preámbulo al doctor Ibrahim Pérez, que tendrá a cargo la disertación del tema. Muchas gracias, doctor Capriles. Para mí es un gran honor poder compartir con ustedes esta presentación con los aquí presentes y con los que me escuchan. Para mí también es una primera experiencia en tener una audiencia invisible que nos está escuchando. Esta noche yo quiero comenzar por decirles que el sistema de salud, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos, está evolucionando rápidamente. Están ocurriendo muchos cambios en los pasados 5 años y es muy importante que todos los profesionales de la salud, los que estamos aquí y los que no estamos aquí, de todas las disciplinas,
estén al día de lo que está ocurriendo. Es importante el conocimiento de todo lo que está ocurriendo para poder entender todos los eventos que están evolucionando. Especialmente el sistema de salud nuestro de Estados Unidos se ha tornado un tanto problemático por lo costoso que se ha vuelto. Y esos costos ya ustedes están viendo en la prensa puertorriqueña, como los costos de Mi Salud, el plan de salud del gobierno, se está tornando insostenible, muy costoso, y sin tener los resultados y el acceso de toda la población a un plan de salud. Así que los resultados y el costo son un problema que tenemos que todos aportar para hacer ajustes a lo que está ocurriendo, para soñar con que en el futuro vamos a tener algo mejor, que sea realmente responda a las necesidades de nuestra población. Así que es importante conocer lo que está ocurriendo, y esta noche, como dice el título de la presentación, yo voy a dar una especie de paseo, recorrido por las diferentes caras del sistema de salud nuestro y en Estados Unidos. Y por eso es que el título es Obamacare, Medicare incluido, Arbonacare, porque ese pasado no lo podemos nunca olvidar, y Rosselló Care, que es lo que es el plan de salud del gobierno. Así que vamos a comenzar con Obamacare. Obamacare lo vamos a tocar un tanto rápido porque muchas de las disposiciones de Obamacare no nos aplican a nosotros. Pero es importante entenderla porque nos brinda conocimiento de cómo es que se mueve en los sistemas, en el ambiente donde estamos. Y aunque no nos apliquen, pero es buena enseñanza, es buena educación. Ustedes saben que Obamacare se firmó por el presidente Obama el 23 de marzo del 2010. Ya cumplió 5 años. Y básicamente lo que pretendía era proveer un seguro de salud a 50 millones de estadounidenses que no tenían seguro. Vamos a hablar en un momentito sobre cuánto ha caminado esos 50 millones sin seguro, dónde estamos ahora, fiscalizar y exigir responsabilidad por la calidad de los servicios, fortalecer la prevención y el lifestyle care, el estilo de vida, el cuidado del estilo de vida, y lograr costo-efectividad. Estos son más o menos todo lo que uno siempre sueña que debe ocurrir, pero que no ocurre. La mayor parte de los sistemas que hemos tenido, yo pienso que no lo vamos a tener completo en este sistema de Obamacare, aunque lo diga la legislación, porque la realidad en la calle es un tanto distinta, y les voy a decir en breve que no va a ocurrir en su totalidad a lo que se aspira. Según Rosselló Care, no ha llegado a todo lo que se prometió hace 21 años cuando se estableció la legislación. Es importante entender, esta es una transparencia importante, entender cómo es que uno adquiere un seguro de salud. Porque estamos hablando de que todo el mundo tenga acceso a un seguro de salud, porque ese es el mercado en que estamos. Todo el mundo tiene un seguro de salud. Y hay básicamente 3 formas de obtener un seguro de salud. Y este es el pastel de los Estados Unidos, que incluye el seguro patronal, Employer Based Insurance, en inglés, que en los Estados Unidos es el segmento principal. Fíjense que un poquito más de la mitad de la gente de los Estados Unidos que tiene un seguro de salud lo tiene en base a su empleo. Ese es un sistema o un modelo que comenzó en el 1942, en medio de la Segunda Guerra Mundial. Lo estableció el Congreso norteamericano y en cosa de 20 años prácticamente había alcanzado unas millones de personas en los Estados Unidos y se ha convertido y ha continuado siendo el seguro principal de los Estados Unidos. El que viene acompañado con su trabajo. La mayor parte de la gente en los Estados Unidos tiene este seguro. Entonces, en el 1965 llegó estas 2 partes
de el pastel, Medicaid y Medicare, 1965, y comienza en el 1966, en julio, comienzan ambos programas. Ya ven aquí que en el caso de los Estados Unidos, más o menos el tamaño de ambos es idéntico, está por alrededor de los 50 a 60 millones de personas. Y entonces el último segmento del pastel es que hay 50 millones, o había 50 millones en los Estados Unidos hace 5 años, que es un 16% de la población que no tenían un seguro de salud. Y eso es una de las razones por las cuales esto se hizo Obamacare, para ver si se podía conseguir y esas personas adquirieran un seguro de salud. Así que este pastel que vemos aquí lo vamos a ver más adelante cuando yo les enseñe el pastel de Puerto Rico, porque nosotros copiamos el sistema estadounidense hace 50 años y ahora nuestro pastel es idéntico al de ellos, pero les voy a enseñar también los pasteles anteriores cuando éramos diferentes a ellos, porque nosotros tuvimos un sistema diferente antes de tener este sistema que tenemos ahora. Cuando empezó Obamacare en el 2010, aquí todo el mundo se entusiasmó en Puerto Rico, porque de las primeras cosas que ocurrieron fue que llegó el gran aperitivo. Obamacare se veía como un banquete que venía para Estados Unidos y Puerto Rico, y comenzó con el gran aperitivo que nos enviaron, que fue que nos añadieron un montón de fondos federales sobre el tope que nosotros teníamos tradicionalmente, unos 280 millones que teníamos por número de años, era la cantidad fija que nos daban todos los años. Y llegamos a un punto en que en este momento, para no entrar en detalles de todos los diferentes fondos federales que suman la cantidad que le voy a decir, en este momento el plan de mi salud recibe 1.500 millones de dólares de fondos federales. Pero la gran mayoría de esos fondos federales de 1.500 millones están programados para durar hasta el 2019. No son fondos permanentes como es el fondo de Medicaid tradicional, que sería lo que volveríamos, si no se consigue que eso se haga permanente, vamos a regresar al tope tradicional que teníamos de fondos Medicaid, porque esto se acaba en el 2019. Ya han leído en la prensa que debido a la crisis que hay con mi salud en Puerto Rico, ya dieron la fecha que los fondos no van a durar más que hasta mayo del 18, y hoy leí en el periódico que ya adelantaron que ahora duran hasta septiembre del 17. O sea que cada vez que la crisis continúa en mi salud, posiblemente tengan que usar muchos de esos fondos. Esos fondos vienen mensualmente, unos 123 millones mensuales federales, y posiblemente los tengan que usar adelantadamente y no van a durar hasta la fecha en que supuestamente iban a durar. Y si no se reemplazan, es muy probable, es lo más probable que un gobierno, un Congreso republicano vaya a sustituirlo, pues sencillamente vamos a tener que regresar a donde estábamos al principio. Ya ustedes saben lo que eso significa. Otros aperitivos de Obamacare, y ahora vamos a movernos más rapidito en Obamacare. Medidas preventivas libres de costos son buenos, porque acuérdense que nosotros un tanto hemos abandonado la prevención en Puerto Rico, y el que establezcamos el cuidado preventivo es una medida positiva, así que esto es algo positivo de Obamacare. Y también la eliminación de todas las restricciones de los seguros de salud, que ya se eliminaron todas, la discriminación por condiciones preexistentes, cancelación de cubiertas cuando el beneficiario se enferma, límites en el gasto anual y por vida, inclusión de dependientes hasta los 26 años. Todo eso ya se eliminó, y ya eso es un gran beneficio de Obamacare. Estoy hablando de las cosas buenas que nos ha traído Obamacare. Esto también, después del 2015, los seguros de salud tendrán que incluir los 10 beneficios esenciales de Obamacare. No habrá más pólizas incompletas, y esto es importante porque aquí en el pasado
La gente decía, yo tengo un plan médico, entonces tengo una tarjeta, entonces cuando llevaban la tarjeta a buscar un servicio, dicen, no, es que eso no está incluido. O sea, las tarjetas estaban muy bonitas, pero no tenían la cubierta que creía la gente que se suponía que tuviera. Y ahora te obliga, a través de esta legislación, a que haya por lo menos los 10 beneficios esenciales, que no vamos a discutir. Ahí está, pues, está la emergencia, hospitalización, ambulatorio, todo ese tipo de cosas básicas, incluyendo el tratamiento para la adicción y el alcoholismo, ese tipo de cosas está incluido como beneficio esencial en todas las pólizas. Así que estos son adicional. Aquí hay otro complemento que va a ocurrir y es que se va a reducir en el futuro, ya tú estás caminando, la práctica solo, que la gente trabaje solo sin coordinación con nadie. Que usted vaya a un médico y vaya a otro y vaya a otro y esos no se comuniquen y les repitan las mismas pruebas y no sepan lo que está haciendo uno, ya eso se va a acabar en el futuro. En el futuro va a haber la práctica médica en sistemas integrados. Ahí están estos dos nombres que los van a ver: Patient Center Medical Homes, que ya están evolucionando. En Puerto Rico hay ya un montón certificado. Los Accountable Care Organization. Estos son sistemas integrados para trabajar en equipos coordinados, compartir riesgos y alinear los intereses, todo en favor del paciente. Que el paciente no esté yendo a sitios distintos y totalmente desconectados e incomunicados. Y lo segundo importante aquí en esta transparencia, que también es otro beneficio de Obamacare, que no existía antes, ahora usted tiene que responder. Todos los protagonistas, todos los proveedores están sujetos a evaluación de desempeño. O sea, no es como antes, que usted podía hacer, recetar y disponer como usted quisiera del paciente, ordenar lo que usted quisiera y nadie le decía nada. Ahora tiene que haber resultados, tiene que haber calidad medida. O sea, hay una medición estricta, va a haber métricas de calidad, ya las está viendo, hay ya modelos, el programa de las estrellas de Medicare es uno de ellos, para asegurarse de que los servicios que se les ofrecen a los pacientes son servicios de calidad. Y que es uno de los más atrasados que está en Puerto Rico, que es la intercomunicación electrónica, ese es fundamental. Yo siempre he dicho que el día que eso ocurra en Puerto Rico, en los Estados Unidos, eso va a ser un adelanto gigantesco. El que usted pueda irse para Boquerón, y si se enferma en Boquerón, su historial puede aparecer en una computadora accesándola y el médico de Boquerón puede tener acceso al médico de Atorrey que lo está viendo, al hospital tal que tiene su récord, a los resultados del laboratorio que usted pueda tener. O sea, el que conozca toda su información médica estando en Boquerón, sin que usted tenga entonces que exponerse a que como el médico de Boquerón no tiene información suya y usted está inconsciente, pues entonces no hay mayor detalle de lo que eso ayuda un montón al paciente. Uno de los segmentos que le enseñé, Medicare. Ese segmento es el que menos cambia en términos de personas adicionales que puedan entrar, porque Medicare tiene el criterio de que tiene que tener o 65 años o cualificar por impedimento. No es como otros segmentos que se pueden cambiar los criterios para entrar, vamos a ver ya mismo. Así que Medicare no va a poder conseguir mayor entrada de gente porque tiene el criterio de que tiene que tener esos 65 años, pero en Puerto Rico este número de 740,000, y aquí voy a empezar a hacerle algunos comentarios sobre el tema del envejecimiento, la vejez, porque ese número suena un poco alto para pacientes de Medicare en Puerto Rico, porque no hay 740,000 personas en Puerto Rico sobre 65 años. Es que lo que pasa es que Puerto Rico es la jurisdicción de los Estados Unidos que más pacientes Medicare tienen, no por razón de edad, sino por razón de impedimento. Por lo tanto, aquí hay unos 200 y pico mil que son por impedimento, gente menores de 65 que han conseguido Medicare porque tienen un impedimento,
porque la realidad es que el número de pacientes Medicare son unos 500 y pico de mil, y no son 700 y pico. Yo pensaría que estamos envejeciendo rápidamente. Medicare no significa que todo el mundo es de 65 en adelante, incluye pacientes con impedimento. Lo que sí es importante ver aquí en este momento es que en Puerto Rico, de las variedades de Medicare, el Medicare tradicional y el que llaman Medicare Advantage, el Medicare Advantage domina en el 73% de los pacientes. Y el Medicare Advantage, ustedes saben que agrupa la parte A, B, C y D en un solo paquete, pero le controla un poco la red de proveedores. No tiene la libertad de moverse como tiene el Medicare tradicional. Pero el Medicare tradicional, usted recibe a los 65 años la parte A, tiene que pagar por la parte B, tiene que comprar una complementaria que se llama Medicare y tiene que comprar la de medicamentos. Así que si usted suma todas esas cantidades, más o menos se estima que valen entre $400 y $500, y los envejecientes puertorriqueños no tienen los ingresos. Son una población pobre, por lo tanto, a los envejecientes puertorriqueños les conviene acomodarse en un Medicare Advantage que más o menos le cubre todas sus necesidades, aunque le produce unas restricciones. Y por eso es que Puerto Rico, dentro del Medicare de los Estados Unidos, es el lugar en la nación, pero por mucho. El promedio nacional de Advantage es como 25 o 27%, Puerto Rico 73% de los pacientes Medicare tienen Advantage, y el 20 y pico tradicional. Otro asunto que está ocurriendo con Medicare importante, el que le mencioné, la cuestión de las evaluaciones de desempeño, las estrellas que están evaluando, que les conllevan bonificaciones y penalidades a los que lo hacen bien o a los que lo hacen mal. Porque están buscando ahora todo el tiempo por resultados, no por del paciente, no por volumen de servicio, lo llaman fee for service, es por desempeño, y eso va a seguir en esa dirección. Ha habido mejoría en el financiamiento de las medicinas para los pacientes Medicare, las medidas preventivas libres de costo, y esto que salió en la prensa hace 3 días, que el Congreso lo aprobó en estos días pasados. Esto va a comenzar el cambio en el sistema de pago de fee for service a los pacientes, pago por desempeño. Van a pagar por los resultados que ofrezca. Esto va a tardar mucho tiempo porque no es fácil implantar un sistema como este en la clase médica, porque obviamente pues, tiene muchos pacientes, los pacientes los ven muchos médicos, tú no puedes responsabilizar a un médico o un paciente, que no sea el único que lo ve. O sea, hay unas variables que van a hacer la cosa un poco. Y también han escuchado en la prensa de esta misma semana que continúa la reducción que está legislando el Congreso para bajar los pagos que se hacen por los Medicare Advantage. Y eso, pues, en Puerto Rico ya está impactando, porque ya ha bajado bastante, unos cuantos miles de millones de dólares en los últimos años. Este último bajón es ahora lo que tuvo a $488 por persona por mes como pago para todos sus servicios, y eso obviamente llegó a ser casi el doble de eso en el pasado. O sea, ha habido, sigue la reducción, y eso va a impactar a nuestra población envejeciente. Si el Congreso continúa en ese proceso de reducción, podría en los próximos años causarnos bastantes problemas en ese producto que era ideal para nuestros envejecientes. Pues puede sufrir también sus dificultades en esa dirección. Entonces nos quedamos fuera de los platos principales de Obamacare. Así que eso que le mencioné de Medicare y de los complementos y los aperitivos, los dineros que nos dieron y las diferentes condiciones que cambiaron, chévere, pero nos quedamos fuera del plato principal. Cuando llegó la hora del banquete, no nos incluyeron ni en la expansión del programa de Medicaid, ni en el mandato individual por subsidio. Estos comenzaron, y el mandato patronal que comenzó en el 2015, este año. O sea, nosotros estamos excluidos de los tres. Yo voy a saltar un poquito
el detalle de estos programas y les voy a enseñar solamente esta transparencia, porque aquí es que van a realmente entender cómo es que funciona eso. En Estados Unidos hay lo que llaman el Federal Poverty Level, el nivel de pobreza federal. Ese número ahora mismo está en 973 mensuales, 11,000 y pico de dólares. Eso es el nivel federal. Eso es equivalente a si usted multiplica el mínimo federal por 30 horas de trabajo semanal, que es lo que es un full time para la definición de esta ley. Esto por 52 semanas, pues más o menos, usted se gana 11,000. O sea, de 11,600 para abajo, está usted bajo el nivel de pobreza federal. Pero cada estado hace su propio nivel de pobreza, porque el programa Medicaid es un programa compartido entre el estado y el gobierno federal. No lo pone todo el gobierno federal como ocurre con Medicare, que lo paga el gobierno federal, aparte de que uno aporta, pero el pago viene del gobierno federal, no de los estados. Pero el Medicaid es compartido, por lo tanto, los estados, si ponen un por ciento alto, quiere decir que le va a tocar pagar una cantidad de dinero alta para recibir más fondos, pero le va a costar más a ellos. Por lo tanto, hay muchos estados que están bien bajitos, a veces el 16% de esa cantidad es el mínimo que yo conozco de un estado en términos de su nivel de pobreza, que puede ser 4,000, 3,000 dólares al año. Eso puede ser bien bajito en algunos estados. Así que quiere decir que el Obamacare lo que cambia es lo siguiente para que usted lo entienda. Coge y cambia el nivel de pobreza federal que usted tiene para cualificar para Medicaid. Usted cualifica Medicaid cuando tiene menos de esa cantidad como ingreso y lo sube a 16,105, que es el 138% del nivel de pobreza. O sea que aumenta el espacio de donde usted cualifica. En vez de llegar hasta aquí, ahora llega hasta aquí. Y eso es lo que aplica a los estados. Nosotros no nos aplica eso. Nosotros en Puerto Rico teníamos un nivel de pobreza de 400 dólares. Los pacientes Medicaid que ganaban menos de 400 cualificaban para la reforma. El gobierno de Puerto Rico lo llevó hasta 800 pagos por el gobierno de Puerto Rico. O sea que en la reforma de salud hay dos poblaciones que no son la platino, que son los de Medicare y Medicaid. De los jóvenes hay dos poblaciones, los que ganan menos de 400 y los que ganan entre 400 y 800. Los que ganan menos de 400, como bajo el nivel de pobreza establecido para Puerto Rico, ahí se comparten los fondos Medicaid, se pueden utilizar para esa población. Pero las de 400 a 800 no se pueden usar los fondos Medicaid y son pagos por el gobierno de Puerto Rico del fondo general. O sea, son dos poblaciones que tienen la tarjeta, pero la población Medicaid es la de 400. Y esa fue la que hace unos meses se subió a 550 dólares. No cambia gran cosa, excepto que ahora se pueden usar fondos Medicaid federales para pacientes hasta ese nivel de ingreso. Así que la expansión de Medicaid en los Estados Unidos o en Puerto Rico ha aumentado la población que puede ser elegible de este nivel a este nivel. El problema que hay en Estados Unidos es que el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió, y esta fue una decisión de la primera vez que lo llevaron Obamacare al Tribunal Supremo, diciendo que la expansión de Medicaid es opcional. O sea, los estados no están obligados a aceptarlo como tal. No se le puede imponer a los estados. Y hay unos tantos como 22, 23 estados que no han aceptado la expansión de Medicaid, pero el resto de estados la ha aceptado. O sea, no ha sido uniforme a través de todos los estados, porque los estados republicanos mayormente son los que no aceptaron la expansión de Medicaid. Entonces, ahí cubrimos la gente que adquiere Medicaid federal, le voy a decir los números ya mismo,
que es una forma de entrar, de cualificar para tener una tarjeta Obamacare. Vas a entrar a través del Medicaid, pero también vas a entrar a los que están entre esta cantidad de 16,000 y 46,000, que quiere decir que están entre 138% y 400% del nivel de pobreza. Estos van a entrar también con subsidio. O sea, estos son gente que son pobres, pero no son tan pobres como para cualificar para Medicaid, pero tan cerca de la pobreza y el gobierno federal les da un subsidio para que puedan comprar un seguro de salud. Pero lo que pasa es que eso también tiene otro problema que está también en corte, y es que los subsidios y el ingreso se obtenía a través de lo que llaman los exchanges, los centros de intercambio, que estuvieron funcionando y donde entró la gente. Pero ¿qué pasa? Que había un exchange federal y había un exchange estatal. Entonces se supone que el exchange federal no cualifica para los subsidios, y eso está ahora a nivel del Tribunal Supremo, y todavía el Tribunal Supremo no ha decidido. O sea, que quiere decir que tanto el problema de la expansión de Medicaid y los de subsidio a través del centro de intercambio, el exchange, todavía no están definidos de cómo van a terminar eventualmente, porque ambos están, uno en manos de los estados y otro en manos del Tribunal Federal. Eso quiere decir que los tres mandatos que no nos incluyeron a nosotros le han creado 1000 problemas a Obamacare, y ahora con un Congreso republicano que quiere revocar Obamacare, obviamente los problemas van a ser infinitos por ahí en adelante. Ya la Cámara volvió a aprobar el bill Obamacare, el Senado todavía no se ha expresado, pero el problema que van a tener antes de eso, déjeme enseñarle quiénes se van a beneficiar, porque esto tiene que ver con uno de los temas de esta charla, que es la inequidad. En los Estados Unidos, la población que no tiene seguro de salud, los que no tienen, los que uno quiere considerar los 50 millones, esos que uno quiere entrar, miren cómo están divididos. 14% de los blancos no tienen seguro de salud. Los latinos, 42%. Los afroamericanos, 22%. ¿Y dónde están localizados afroamericanos y latinos? En esta franja que llega de California por todo el sur, Florida, y hasta aquí sube hasta Virginia. Todo este segmento sur, en este lado es donde está la mayor acumulación de afroamericanos. Está lo que más tiene Georgia allí, y en este lado está la mayor acumulación de latinos, el cual el líder es California con 11 millones y después Texas con 9. O sea que estamos hablando de que en esta franja de los Estados Unidos es donde está la mayor acumulación de las minorías afroamericanas y latinas, que son los que mayormente no tienen un seguro de salud. Y miren entonces, esto es acabadito de sacar de la semana pasada de la prensa norteamericana. Miren lo que ha ocurrido hasta ahora. Lo que ha ocurrido hasta ahora es lo siguiente. Estos son los números que hay más recientes que yo puedo obtener. De los 5 años que hemos caminado de Obamacare, miren lo que ha ocurrido. El programa Medicaid ha expandido 9 millones. Es un buen número. Al principio no esperaban que esto iba a caminar, y ya hay más estados que están considerando, los que dijeron que no, están considerando entrar. Así que ya hay 9 adentro a través de la expansión de Medicaid que les mencioné, que sube de 11,000 de ingresos a 16,000. El mandato individual con subsidio, 6 millones.
Y los jóvenes hasta 26 años, ¿se acuerdan que les mencioné que una de las era que en vez de los jóvenes sacarlos del plan de la familia a los 23, por ahí entraron 6 millones más? Entonces, el mandato patronal pierde 5 millones porque muchos de estos que estaban aquí, estaban incluidos aquí y se salieron de aquí para entrar acá. Así que, miren que ha habido una reducción de 16.5 millones. Esto ha sido una noticia bien favorable para Obamacare, que ya está teniendo un impacto en la cantidad de gente que ha entrado. Esto significa una reducción de una tercera parte de los que no tenían plan, los 50 millones. O sea, y en 5 años el que esto haya ocurrido, pues ya tiene un efecto político, poblacional muy grande, de que con mucha gente que ha entrado, que no se suponía que entrara tanta gente. O sea, ahora la pregunta que viene es, si la decisión del tribunal es adversa a esto, pues, y le quitan los subsidios, puede que toda esta gente pierda su plan médico. Pero la otra pregunta importante que viene también es que, habiendo ganado popularidad Obamacare con estos números, entonces los republicanos que ahora quieren quitarle eso que ya la gente tiene por el repeal del Obamacare, entonces ¿qué alternativa van a ofrecer los republicanos si la Corte Suprema le quita el plan médico a la gente que lo tiene y no se establecen de alguna manera que sea constitucional esos subsidios? Entonces, hay un problema político envuelto en todo este asunto. Así que hay muchas cosas pendientes por definirse en los Estados Unidos, pero la buena noticia de estos números es que ha habido un incremento significativo de una reducción de una tercera parte de los que no tenían seguro. Y miren entonces que ahora está solamente el 13% de la gente no tiene seguro en los Estados Unidos, cuando estamos por el 20%. Y miren, los blancos entraron 6.6 millones, bajó de 14.3 a 9. Los afroamericanos entraron 4.2 millones, bajó de 22 a 13. Los latinos, el 2.3 bajaron de 42.8 a 29. O sea, ha habido una reducción bastante marcada. Esto no es por ciento, estos son millones. Ha habido una población en esas minorías que eran las que no tenían seguro. O sea que en términos generales estamos viendo que ha habido un avance marcado en la parte de cubrir más gente, que era uno de los propósitos de Obamacare. Pero obviamente hay tantos problemas políticos y legales envueltos en el medio de toda esta discusión, que eso está por definirse. A nosotros realmente ni nos va ni nos viene, pero obviamente es conocimiento que yo quería que ustedes tuvieran y por eso lo incluí. Pero definitivamente esto hay que seguirle el paso, porque según evolucione la situación, Obamacare no es exactamente todo lo que uno hubiera soñado que debería ser un sistema de salud, por estas dos razones. Porque se sigue perpetuando el sistema fragmentado que hay en los Estados Unidos. O sea, es un avance, pero no es el avance ideal. Y segundo, preserva casi intacta la poderosa y lucrativa industria de la salud dominada por las aseguradoras. Es el mayor problema que hay en el sistema americano y el que nosotros copiamos de ellos, que también tenemos a las aseguradoras en nuestros cuellos, por el problema de que son entidades con fines de lucro y ellos están más pendientes de su ganancia que del cuidado del paciente. Y miren ustedes entonces que los Estados Unidos es el país del mundo que más gasta en salud y no es el más saludable, ni está entre los más saludables. De hecho, está el número 37. En el último estudio que hizo la firma Bloomberg en el 2012, que colocó 150 países del mundo en orden de más saludable, Estados Unidos ocupó el número 37. O sea que gasta más que nadie, pero como es un sistema de negocio,
es una industria donde se mueve mucho dinero, es una industria más curativa que preventiva. Por lo tanto, eso perpetúa el problema y todos los estados tienen gastos muy altos, mucho más altos que el nuestro. Si nosotros gastamos 3.300 por cabeza y el estado más pobre, Mississippi, gasta 6.000, Massachusetts gasta 10.000. O sea, el gasto es inmenso en los Estados Unidos por el tipo de sistema que tiene, que es el que nosotros hemos copiado. Entonces nosotros tenemos el problema, si nos quedamos en ese sistema, en ese modelo, nos está pasando ya lo que preveíamos, es que no podemos sostenerlo económicamente. Entonces nosotros vamos a tener que hacer reajustes para modificar lo que tenemos. Y ahora es que vamos a entrar en la segunda parte. Antes de eso, esto yo lo intercalé para hablar un poquito de la cuestión de las disparidades. Cuando todo, justicia social, cuando todos los habitantes de una sociedad tienen igual acceso a las mismas oportunidades. Eso es importante. No es que todo el mundo va a llegar a Harvard, es que tú tienes la misma oportunidad de llegar a Harvard que cualquier otro, pero no es que necesariamente tienes que llegar. De manera que se minimicen o eliminen las disparidades en empleo, en educación, vivienda, salud, alimentación que existen entre ellos. La desigualdad principalmente impacta a los marginados y vulnerables, niños, envejecidos. Ahí volvemos otra vez. Ya dijimos la alta cantidad de impedidos que hay en Medicare. Gente que se sale de la línea productiva muy temprano en el camino, se enferma muy temprano. Y además de eso, son poblaciones marginadas, los envejecidos, las mujeres, los impedidos, los pobres, las minorías. La salud no parece ser un derecho de la gente, una obligación moral del Estado en Puerto Rico y en Estados Unidos. Es más accesible a los que pueden comprarla. O sea, en el mercado de los Estados Unidos, contrario a los países de Europa, o sea, hay que comprar un seguro de salud. Y por lo tanto, el que tiene dinero para comprarlo, le va mejor que el que no tiene dinero para comprarlo. Obamacare es una solución muy tímida. Está bien, es un adelanto, una mejoría. Va en la dirección correcta, pero muy poco adelanto, como a uno le gustaría que eso ocurriera. Esta cuestión de la desigualdad, mira este numerito que le voy a enseñar de los Estados Unidos aquí. Este numerito me impactó a mí mucho. Entre 1970 a 2013, el 1% más rico de los Estados Unidos recibía el 10% de todos los ingresos en el 1970. Hoy recibe el 20%. Eso quiere decir que los más ricos se están haciendo más ricos y los más pobres están haciendo o manteniendo más pobres. O sea, no hay movilidad social en términos de que los pobres se están convirtiendo en media y los ricos, sino que se están estancando cada uno en su lado y se está creando una total división de un lado de otro. ¿Y qué significa o la pobreza o la desigualdad económica? Porque la pobreza uno la asocia con África. Son los países menos saludables. No tienen nada de nada. Y la desigualdad la asocia con los países civilizados. Los Estados Unidos hay mucha gente millonaria, mucha gente con mucho poder económico que vive súper bien. Si usted va a un estado como los de Nueva Inglaterra, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, eso es una cosa allí. Pero si va a Mississippi, eso es otra cosa. Se ve la diferencia entre un lado y otro. Es una gran disparidad que ocurre. Y uno lo puede saber porque aquí no es parte de esta charla, pero yo tengo datos de la diferencia que hay en estado de salud en todos esos estados del sur. Están las minorías que le hablé anteriormente, los más pobres, versus los estados del norte que tienen gente más pudiente. Entonces miren lo que implica la pobreza y la desigualdad. Implica privación para escoger. Esto es bien importante. Porque los pobres son menos saludables y menos no pueden escoger nada.
Tienen que vivir donde aparece, tienen que comer lo que aparece, tienen que estudiar donde puedan. O sea, no hay ninguna capacidad para seleccionar. Privación para tomar decisiones sobre su bienestar. Carencia económica, educativa, de vivienda, de higiene, de alimentación, de cuidado preventivo, de seguridad, de transportación, de sanos estilos de vida. Implica que viven menos y sufren más, con mayor prevalencia de enfermedades infecciosas y crónicas, menos productividad y felicidad. Cuando uno se pregunta por ahí por qué nosotros tenemos esta última de abajo, tanta violencia, homicidio, suicidio, drogadicción, deserción escolar, desempleo, desórdenes mentales, preñez en adolescentes, hay un libro que se llama The Spirit Level, del 2010, que estudia científicamente el problema de la desigualdad económica y muestra que hay una proporción directa a mayor desigualdad, mayor prevalencia de todas esas condiciones. Y Estados Unidos, en esa gráfica que no le traje, pero hay una gráfica donde los países escandinavos, que han sido tradicionalmente los de mayor igualdad en el mundo, están a esta esquina de la gráfica porque tienen baja incidencia de todos estos problemas, y Estados Unidos está acá a punto de salirse de la gráfica porque de esos países, 30 o 35 países que forman una asociación de países civilizados, el más desigual económicamente son los Estados Unidos, y por ahí cerca está Inglaterra, que también es el maestro de donde aprendieron los Estados Unidos la desigualdad. O sea que la desigualdad es equivalente a todos estos problemas. Y miren que en Puerto Rico nosotros tenemos exactamente ese mismo perfil, que es distinto al que teníamos hace 100 años atrás. Estamos llenos de parásitos, y de enfermedades infecciosas y todo ese montón de cosas, pero estas cosas no se escuchaban mucho, no se veían mucho, pero ahora eliminamos todos aquellos males infecciosos que teníamos y ahora tenemos las condiciones, los males de la modernidad, de la desigualdad. Y eso obviamente es un tema que tenemos que atender también. Porque no solamente es tener un buen sistema de salud, es que también hay que progresar la economía. Todos que están hablando de la economía de Puerto Rico, si no hay buena economía y la gente no trabaja y no tiene ingresos, muchos de ellos no pueden estudiar, no pueden tener buena vivienda, no pueden tener llevar sus hijos a la escuela. Todo ese montón de condiciones de igualdad no se van a dar en la medida en que la economía no puede. Así que nosotros tenemos un problema mucho más serio que los Estados Unidos, un país rico del mundo, pero nosotros somos un país pobre. Así que a nosotros nos impacta mucho más duro, y copiar a lo que ellos hacen, obviamente, para nosotros es un golpe más fuerte que es para ellos, aunque ellos tienen el mismo problema, pero la magnitud del cual lo tenemos nosotros es mucho mayor que la que tenemos. Vamos a hablar un poquito ahora de lo que fue nuestro sistema ideal, porque una de las cosas preciosas de la historia es que uno puede comparar cuando tiene algo bueno o tiene algo malo y cambia la situación, se da cuenta de por qué las cosas fueron tan distintas en otros tiempos. Y miren lo que pasó en Puerto Rico. Vamos a coger este periodo de tiempo, entre 1940 y el 70, aquí tuvimos un sistema de salud. Cuando hablamos de palabra sistema quiere decir armonía, eso es como una filarmónica, todo el mundo tocando el violín a la misma vez y todo el mundo afinado, tocando simultáneamente una obra preciosa. Eso era coordinación, integración, afinamiento. Eso era lo que teníamos del 40 al 70. Por aquí más o menos por el 70 empezamos a movernos a un sistema como negocio, la salud como negocio. Y fuimos cambiando de lo preventivo a lo curativo. Fuimos abandonando los aspectos preventivos y nos metimos en los aspectos curativos. Vamos a ver ya mismo en una de las voy a enseñar. Y miren cómo era el sistema antes. En el 1960 nosotros teníamos 2.3 millones de habitantes. El sistema público Arbona tenía el 85% de la gente. Ahí todo el mundo estaba aquí.
El pago en efectivo del seguro patronal, 15%. Triple S, nuestra segunda aseguradora después de Cruz Azul, se fundó en el 59. Estaba en pañales el seguro privado en Puerto Rico. Era muy poca la gente que tenía. Pagaban en efectivo o tenían un seguro de alguna compañía americana, pero eso era algo mínimo. La mayor parte de la gente, había más pobreza que ahora, estaba el sistema público al bono. Y aún los que no tenían, a los que tenían un plan privado, si tenían algún problema que no podían conseguir los servicios en el lado privado, iban al sistema público. Eso era lo que dominaba Puerto Rico en esos tiempos, en el 60. Miren ese país como cambió. Esto es antes de Medicare, antes de Medicaid y antes de la llegada de la aseguradora. Estamos hablando de otros tiempos. Pero lo importante es ver los resultados de este sistema versus lo que tenemos ahora. Y como los números no fallan y están confirmados en la literatura, eso lo voy a enseñar. Este era el sistema Arbona. El sistema Arbona tenía dos niveles principales. En el nivel primario preventivo estaban los CDT. Ustedes son relativamente jóvenes, así que si ustedes no conocieron los centros de diagnóstico y tratamiento que había en cada pueblo de Puerto Rico. Y obviamente en San Juan había 9, por los grandes había más de uno, pero había por lo menos uno en cada pueblo. Pero el sistema Arbona no comenzó en el 50, cuando el doctor Arbona fue secretario de Salud. En los años 20, nosotros teníamos una unidad de salud pública en cada pueblo. Ese fue el precursor de los CDTs. Nosotros veníamos haciendo medicina preventiva desde principios del siglo XX. Nosotros aprendimos aquí de las escuelas de salud pública de los Estados Unidos, la Fundación Rockefeller en el 1913, la escuela de John Hopkins y la escuela de Columbia. Enviaron gente aquí. Aquí vino, y por allá hay un salón dedicado a él, el doctor John Grant, yo lo conocí cuando era estudiante. Aquí vino Joseph Mountain, que fue el que fundó el CDC de Atlanta en el 1946. Aquí vinieron unas personas extraordinarias de salud pública federal de los Estados Unidos cuando era fuerte los Estados Unidos en el modelo de salud pública. Y nos ayudaron a nosotros a montar en este periodo de tiempo todo un sistema primario preventivo que era la fortaleza del sistema Arbona. Porque en el otro lado, en el sistema especializado curativo, que es el que le damos importancia ahora, lo que había aquí eran 6 hospitales de distrito. Todos estos hospitales de área que ustedes conocen, que después se privatizaron, eso no existía, eso empezó a existir en el 70 para adelante. En aquel tiempo había hospitales de distrito, Ponce, San Juan, Aguadilla, Fajardo, Arecibo, me falta uno, y Bayamón. Instituto de Bayamón. Eso era lo que había. O sea, el lado hospitalario curativo era la parte, el centro médico que se inauguró en el 57. Pero todos esos años previo a la década del 60-70, el fuerte de nosotros era salud pública. Esta escuela de salud pública se acreditó en 1955, cuando era un departamento de la Escuela de Medicina Tropical, allá estábamos en la Escuela de Medicina, allá en Puerto Rico, en el edificio de Medicina Tropical, acreditado en el 55, y era escuela de salud pública del 40. O sea, aquí hay una tradición de salud pública. Por eso es que yo le digo a los estudiantes de medicina, que a mí me gustaría que todos los estudiantes de medicina también tuvieran una maestría de salud pública. Porque hay una gran diferencia entre uno ser médico o profesional de la salud con o sin conocimiento de salud pública. Salud pública es realmente el meollo de la cosa. Es donde tú realmente entiendes lo que es crear una sociedad saludable. La sociedad saludable no es tener un médico, un hospital o una medicina, no, mucho más que eso. Es todo un cuidado integral, todo velar por toda la salud de una persona y de una familia y de una sociedad. Y que incluye funciones gubernamentales también. Miren lo que era un CDT.
¿Dónde usted encuentra en Puerto Rico hoy un lugar que tenga todo eso que está ahí bajo el mismo techo? ¿Saben cuál es la diferencia entre mi salud y esto? Que este médico general que estaba en el CDT, que era una persona de todo un equipo de trabajo bajo el mismo techo, ese médico general se fue a su oficina privada en el pueblo y ahora algunos aquí de pueblos chiquitos. No. Usted va a Aguas Buenas, a Comedí o a cualquier pueblito de esos pequeños, Ciales, el que tú quieras, te va a encontrar 4 o 5 médicos generalistas, 3 o 4 en el pueblo, cada uno en su oficina, solo con una secretaria. Eso es lo que es un IPA. Entonces se juntan esos médicos administrativamente y forman un IPA. Pero ese médico está solito allí. Ese médico general de antes no estaba solo, tenía todo un escuadrón que lo acompañaba para ver al paciente de manera integral, para atenderle todas sus necesidades. Cuando yo era estudiante de medicina, a mí me asignaron una familia en el Río San Juan, porque estábamos en Puerto Tierra, y yo tenía que atender esa familia por los 4 años que estudié medicina. Estaba velando a esa familia, velando sus necesidades, haciendo evaluaciones continuas del asunto, todo el tiempo. Era el concepto este de medicina familiar, de medicina integral, de ver al paciente en su totalidad. No es lo que ocurre ahora. Te va al especialista de los ojos y le dice que le pica la oído. Y dile a alguien tipo que yo no brego con eso. Y vas al del otro y yo no brego con eso. O sea, entonces no hay un cuidado integral de alguien que haga una evaluación completa, que trate lo que puede tratar y que refiera al especialista que tiene que salir. Porque el especialista solamente te va a ver lo que es de él, los otros no ven. Y eso no es exactamente, se le pueden pasar un montón de cosas si no ve el médico con él. Esto es el cambio más fundamental que ocurrió del sistema Luna al sistema de mi salud. Y esto es lo que el sistema de salud doctora Luna, un sistema verdadero, tenía todas estas cosas, principios de salud pública, centrado en el paciente. En aquellos tiempos no había aseguradoras, no había ACES, no había nadie en el medio. Era el médico y el paciente y la propiedad de la salud, dedicados a todo esto: protección, promoción, mantenimiento de la salud, prevención, curación, rehabilitación, enfoque poblacional. Ahora, en mi salud, el que va al médico es el que tiene síntomas, el que se enferma. Es un sistema de enfermedad. O sea, se supone que un sistema de salud atienda al que está saludable, porque lo importante es mantenerlo saludable, que le pongan las vacunas y le hagan todas las medidas preventivas que hay para identificar las cosas a tiempo y poder tratarlos a tiempo y mantenerlos saludables. El secreto de una sociedad saludable es mantener a la gente saludable, no es reaccionar cuando usted se enferma, porque cuando usted se enferma, le tiene 2 strikes en su cuenta y ya está a punto de poncharse. Cuidado integral primario bajo un mismo techo, la gran fortaleza del sistema actual. Y esta es la parte más linda, esta es la transparencia que a mí más me gusta. Porque yo me dediqué a buscar por mucho tiempo algunos documentos históricos que me dijeran los números en el 1900, en el 1940, el 70, 2010. Y vamos a mirar por aquí para que ustedes vean que en aquellos tiempos los países más saludables eran los escandinavos, porque siempre estaban en la cabeza. Ahora en los tiempos modernos es Japón, que está arriba en esperanza de vida. Y miren Estados Unidos, cuando Estados Unidos tenía un enfoque de salud pública antes de que llegaran las tarjetas de salud de los años 40, los seguros comerciales.
Miren, Estados Unidos estaba quinto en el 1900, con 48 años de esperanza de vida. Y estaba octavo en el 40, con 63. 71 en el 70, número 22. Y ahora está número 37. Y podemos también coger a Francia y otros países, pero miren la historia linda de Puerto Rico. Puerto Rico en el 1900 tenía la esperanza de 33 años. Estaba más cerca de Haití, que decían que era lo más pobre de América, y Nicaragua, todavía peor. Estábamos en la posición 97. Yo lo sumé uno. 10 de 21 en la América Latina. En el 40, mire, este 33 es 15 años de diferencia con Estados Unidos. Este 46, subimos 13 años aquí. Ya habíamos bajado a 67 y estábamos quinto en América Latina. Y miren, todavía los Estados Unidos llevaban 17 años. Estamos hablando del 40. Pero miren lo que pasó desde el 40 al 70. En estos 30 años de aquí a aquí, Puerto Rico llegó a 72 años. El número 14 del mundo. Primero en América Latina. Le pasó a Estados Unidos. O sea, le borró los 17 años que nos llevaba. Le sacó un poquitín. Y este 72, el 70, es más o menos lo que tenía en esa misma época Japón y Francia y Suiza. Y entonces, de 14, Estados Unidos era 22 ya aquí, ahora nosotros somos 36 y Estados Unidos 37, ahora caminamos de la mano. Todo lo malo que le pasa a ellos nos pasa a nosotros mismos, nosotros copiamos el sistema de ellos. Y como tenemos el sistema de la salud como negocio, curativo, sin mucho enfoque preventivo ni enfoque poblacional, pues entonces nos fuimos por el rumbo equivocado. Finalmente se eliminó el sistema Arjona. Vamos, mi salud. Yo oigo a la gente hablando del sistema Arjona, gente que no tiene idea de lo que era eso, ni lo vivieron. Y cómo se expresan, no puedo creer. O sea, la tarjeta está glorificada. O sea, esto de una tarjeta es una glorificación. O sea, tenemos tarjetas que son más grandes. No importa los resultados. El poder de la tarjeta, aunque sea una tarjeta fácil, es increíble la ciencia. Pero miren, con datos científicos confirmados, donde nosotros llegamos a estar, y de allá para acá, miren lo que ha sucedido. De aquí a aquí, miren lo que menos 26 años aumentamos. Y de aquí, del 70 a ahora, este es el último 79.1, 7 años. ¿En cuántos años? 40 y pico de años. Ahora vamos con un suelo de brea. Bien lento. Y entonces, pues estamos en la posición 37. ¿Y qué eso quiere decir? Que nos ha pasado por el lado de humanidad de gente. No es que no hayamos mejorado algo, pero la mejoría de 7 años en 40 y pico. Eso es casi insignificante. Y todo el mundo, todos esos países de Europa, que antes nosotros superamos a la mitad de los países de Europa, a todos los países de Europa nos pasa, y muchos de los de Asia también. Así que nosotros vamos caminando con la tortuga y los otros se mueven aceleradamente. Miren, lo más espectacular no es eso, es esto que está aquí. En el 1970, el gasto total en salud, 530 millones. A una población de 2.7. Nosotros gastábamos $196 por persona por año. 1970.
y teníamos la esperanza de vida número 14 en el mundo. 2010, ahora que adoptamos el modelo de negocio de la salud, ahora gastamos casi 12.000 millones de dólares. Una población de 3.6, eso implica 3.200 por cabeza por año. Gastamos mucho más de lo que gastábamos en el 70. O sea que cuando éramos más pobres, teníamos mejor esperanza de vida porque le dimos un enfoque de mantener a la gente saludable. Ahora tenemos todo este montón de desórdenes que a muchos no son ni medibles. Porque, o sea, cuando tú hablas de causa de muerte, pues no hay ningún desorden mental metido en causa de muerte. Ni los desórdenes mentales tienen pruebas de laboratorio ni placas. O sea, son diagnósticos clínicos. Y cuando tú te mueres por suicidio, o por homicidio, o por envenenamiento, o por lo que sea, esa causa de muerte, no dicen que es un desorden mental, dicen que es suicidio. O sea, pero obviamente las drogas no se impactan. Pero todo ese cambio, miren cómo se ha trastocado todo el sistema de lo que nos ha ocurrido a nosotros contra una época donde éramos mucho más pobres y teníamos menos facilidades que las tenemos ahora. Miren esta que linda. El límite biológico de vida, ahí está el artículo que le entregué a la profesora, que le va a dar copia a todos ustedes, un análisis clínico bien interesante de hasta dónde vamos a llegar en términos de si algún día es posible que la muerte sea evitable. Si hay fin, si es ahora el máximo biológico que se reconoce como 120 años de edad, si vamos a seguir viviendo por ahí hasta 130, 140, 150, o si hay un límite por el envejecimiento celular que no va a permitir más que llegar hasta cierto punto, pues ese artículo está lo más interesante, profundicen el tema y ella le va a dar copia a ustedes. Pero fíjense ustedes que pues hay este tope. Entonces, lo que pasa es la velocidad de cómo tú te mueves hacia ese tope. Nosotros, en el 900, desde el 33, brincamos rápido a 72 aquí, en ese periodo de tiempo, y ahora vamos lentito por aquí. Pero sin embargo, Estados Unidos empezó rápido y ahora está lento como nosotros. Japón, mire por dónde andaba. Japón estaba en 39, 10 años peor que Estados Unidos. Aquí, miren cómo ya está el primero. Y Suiza también estaba peor que Estados Unidos en el 1900. Lo empató en el 40 y por ahí siguió y ya está en 83. Hay 31 países con esperanza de vida sobre 80 años. Ya. Estados Unidos no es uno de ellos y nosotros tampoco. O sea, están todo el mundo pasándonos por el lado. Bueno, o sea, la pregunta es si esto es cuestión de seguir hasta 120, subiendo por ahí, o si hay algo más después de 120. Ese es el artículo, ese es lo más interesante. Pero eso supone a uno pensar a dónde va a ser el límite de la biología biología humana. Entonces, para que no se olviden de esto, comparando el 70 con el 2012, o sea, si ustedes ponen a mirar el Puerto Rico en salud, en el 70 había 3.000 médicos. En el 2012, 11.000. En el 70 había 6 hospitales públicos, que yo soy del distrito que les dije. Entre el 71 y el 84 se construyeron 11 hospitales públicos nuevos. El regional de Cago, el de Mayagüez, el Guayama, Yauco, Manatí, todo ese montón de hospitales se construyeron en la década del 70 y el 80. O sea, ahora tenemos más hospitales que nunca. Digo, esos se privatizaron luego con la reforma, pero son hospitales que existen todavía. Y miren todos los servicios especializados. Yo saqué aquí los que me acordé. Coronaria intensivo, eso empezó en el 66 más o menos en Puerto Rico. Hospitales pediátricos. Aquí el hospital pediátrico no existía, era un departamento del hospital universitario cuando yo era estudiante. Estaba en el segundo piso y después en el 75, 76 se convirtió en hospital pediátrico. Ahora hay 3 hospitales pediátricos. Trasplante.
70 y pico. En el veterano se empezó cirugía cardiovascular, y hay como 8 o 9 sitios que hacen cirugía cardiovascular, endovascular, trauma, rehabilitación, quemadura. O sea, nosotros tenemos ahora un montón de modernidades y cosas curativas, pero nos olvidamos de la prevención. Y la reforma de salud, uno de los problemas que tiene es que la abandonó hace tiempo y no sabe a quién dársela. Pasaron de los médicos a las aseguradoras, a media humanidad, y hasta César la cogió un tiempo y nadie brega con ella. Así que esto quiere decir que si el cuidado curativo fuera el ingrediente más importante de un sistema de salud, nosotros deberíamos estar mucho mejor que eso, porque nosotros tenemos un cuidado curativo equivalente a lo que tiene Estados Unidos. Y eso es el mejor ejemplo. Cada vez que alguien se enferma de lo que sea, hay un hospital especializado en los Estados Unidos que todo el mundo quiere ir para allá. Si es cáncer, MD Anderson, Sloan Kettering, el otro, curativo. O sea, cuando tú estás enfermo, para allá vamos. Pero una sociedad, su salud no es un asunto de tener un buen sistema curativo. Tiene que tener los dos sistemas, pero este tiene que ser el más importante. Porque nosotros vivimos muchos años saludables. Yo tengo un montón de años que estoy saludable, puedo tener todavía. Esa era la idea, que yo me mantuviera saludable por todos estos años. Va a llegar un momento que me voy a empezar a enfermar, seriamente. Todavía no ha llegado, gracias a Dios. Pero la idea es que uno esté saludable por todos estos 50, 60, 70 años, siga siendo saludable. Si vamos a vivir 120 años, usted se imagina que la gente se retira a los 40 y le queden 70 de vida. ¿Y qué van a hacer de esos 70 años? Eso es parte de lo que hay que analizar. ¿Qué va a pasar mientras más dure la expectativa de vida? Si la gente se retira, habla de retirarse a los 50 o los 60 y con los próximos 60 años, ¿qué va a hacer? ¿Sabes lo que uno retirado por 60 años? Así que nosotros tenemos que empezar a pensar en que tenemos que volver a mirar patas vacías, como dicen por allá en mi pueblo de Guayanilla. Esa gráfica. Y miren, esto es un toquecito de lo que gastamos en salud. Obviamente, el Medicare es el gasto principal nuestro. Casi la mitad del gasto en salud se va en Medicare, porque obviamente es la población envejeciente, la población que más enfermedades crónicas tiene, la que más hospitalizaciones tiene, la que más gasta, porque es normal que sean las que más, porque esa es la época donde realmente uno se supone que se enferme. Y lo comercial y mi salud, y los inseguros que también gastan algo. Pero gastamos mucho dinero en comparación con eso. En el 1992, antes de la reforma, esto es un año antes de la legislación de la reforma, ¿se acuerdan de este país que era 85 en el 60? Todavía estaba en 60 aquí. Y ya estaba Medicare y estaban los seguros comerciales, patronales. Y había el mismo asunto que les estaba explicando ahorita, que mucha de la gente que no se cubría aquí, venía aquí a atenderse, aunque tenían una tarjeta de aquí. Eso es una de las cosas que le dije que Obamacare va a resolver. Así que era un sistema todavía fuerte, pero obviamente en el 1974 aquí se trató de hacer un sistema universal, no progresó por razones políticas, y todos los países de Europa se fueron por esa ruta y todos montaron un sistema de salud universal, y nosotros nos fuimos por la ruta de seguirle los pasos de Estados Unidos. Y esos son los resultados que tenemos hoy. Todos los países europeos están entre los más saludables del mundo, y nosotros, junto a Estados Unidos, estamos por allá por los 30, medio volados. Ahorita la reforma de salud. Estamos bien. Ok, vamos a hablar un poquito de reforma de salud. Reforma de salud. En este país amarillo, que ahora está aquí en
1.400.000 casi, es 40-37, pero hay que añadirle los que son platinos que están aquí, son como 1.700.000. Bueno, obviamente todavía sigue siendo el segmento más importante porque nosotros seguimos siendo pobres. No somos tan pobres como antes. Ahora el nivel de pobreza está en 45%. Por eso es que esto está cerca de los 40%. Entonces ahora hay más gente que tiene Medicare y hay más gente que tiene seguro patronal, aunque esto ha bajado en los últimos años también, por el problema del desempleo y la economía, etc. Así que este sigue siendo todavía el segmento más fuerte por nuestro nivel de pobreza. Entonces, cuando esto se cambió, uno dice, bueno, está bien. Si se cambia para bien, chévere, pero eso no ocurrió de esa manera, ¿eh? O sea, no salió como prometimos. Y lo primero que hicimos fue, la tarjeta de salud le introdujo 3 píldoras venenosas a nuestro sistema público de salud en 1973. La nueva política pública, ACES y las aseguradoras. ¿Cuál es la nueva política pública? El gobierno decidió, me voy a salir de proveedor, yo me salgo de eso y lo voy a ofrecer a través de seguros privados seguros privados con fines lucrativos para que no haya, estoy citando, para que no haya dos sistemas desiguales para pudientes y medio indigentes. Queremos que todo el mundo esté igual. Igual de facilidad. ¿Se puede decir eso? Entonces, quemó las naves. Vendió la infraestructura de salud, los CDT y los hospitales, impactando la educación médica del país, un tema aparte, que no vamos a tocar casi nada. Quemó las naves, destruyendo la columna vertebral del sistema Arbona, su componente primario preventivo. Fíjense que no privatizaron los hospitales. Los hospitales tienen una función muy particular, pero el lado preventivo lo vendieron con delito, o lo clausuraron, desaparecieron. Entonces, para controlar los crecientes costos, negoció una prima muy por debajo del costo real de los servicios. Hay un estudio del año 2002 que dice que cuando la reforma llegó, esa reforma tenía un valor actuarial de 300 millones menor que el gobierno le puso. O sea, ¿qué quiere decir? Que el gobierno ofreció muchos beneficios, muchas cosas, pero no pagó a las aseguradoras el precio equivalente a eso. Y por eso es que empezó el problema del racionamiento, el problema de tirarle el riesgo económico a los médicos, todo ese tipo de ecuación, cuando la aseguradora vio que no podía dar todo eso con la prima que el gobierno asignó. A ver cuál es la prima original de 1994, $48 por mes, por persona. Ahora está en 165, 48 en el 94. Con ese dinero tenía todo ese montón de beneficios. Entonces la aseguradora se dio cuenta que no podía brindar todo eso por esa cantidad de dinero. Eso costaba más. Y entonces ahí empiezan las manipulaciones para racionar y para transmitirle los referidos, para o sea, todo aquello de que vamos a hacer igual que los pudientes, nada de eso. Ahora necesita un referido, tienen que ir al médico primario, todo ese montón de impedimentos, restricciones, fue lo que ocurrió. ACES implantó el cuidado coordinado con capitación. A los médicos primarios le dieron una cantidad de dinero por paciente por mes, y de ahí tú giras contra tu cuenta. Si lo mandas al laboratorio, te lo gestas aquí. Si lo mandas a Yogi, te lo gestas aquí. Si lo mandas a un especialista, te lo gestas aquí. Entonces, pues, el médico estaba a riesgo. O sea, eso nunca ocurrió en el sistema público. Tú eres empleado del sistema y tú hacías lo que médicamente era indicado. Pero no era que te iba a costar de tu bolsillo. Entonces, metieron al médico en el problema de que ahora, o si lo voy a todo el paciente, me afecta mi bolsillo. Me puedo quedar a fin de mes sin ingresos. Muchos médicos
se fueron a la quiebra y se retiraron del negocio. Muchos médicos también fueron buenos negociantes y salieron bien. Entonces, es el único que puede referirlo a otro servicio. Mudó el médico primario del CDT a la oficina privada, perdiendo los múltiples servicios primarios preventivos de apoyo que tenía en el CDT, lo que le enseñé ahorita. O sea, antes había un médico acompañado de todo un equipo, en una filarmónica completa, tocando la misma pieza en favor del paciente. Ahora, ese médico está solito en la calle, allí en una de las calles de los pueblos, con una secretaria, sin apoyo de nadie. O sea, no puede ni preguntar al especialista que pueda estar por allí cerca. ACES delegó a la aseguradora el control del dinero y su distribución. Eso todavía ocurre ahora. Ahora, ACES empezó el 1 de abril, le paga una prima. ¿Saben cuánto paga ACES de prima mensual? A esas 5 aseguradoras ahora, a partir del 1 de abril, 240 millones mensuales. Además, vean que no es tontería. Estamos hablando de 2.760 millones al año. Eso es lo que cuesta mi salud ahora mismo. 240 millones mensuales que tiene que darle a la aseguradora. Pero es que no faltan los chavos. Estaban hablando hoy de que si los israelitas no se metían en el negocio, iban a ir a Plutón buscando. No estoy bromeando. Eso lo dijo el director de ACES. Hasta Plutón iba a buscar el dinero para pagar eso. O sea, entonces la aseguradora recibe ese dinero a principios del mes, aunque se le dijeron que le iban a pagar en 4 plazos. Ahora, viendo chavos. Entonces la aseguradora es la que controla el dinero y dispone y paga a quien sea. O sea, ellos siempre, cuando estuvieron las aseguradoras, siempre ellos son con las que controlan el dinero. Por lo tanto, ellos lo distribuyen como ellos quieren. Y obviamente la aseguradora no está aquí para perder. Alguien más abajo de la aseguradora va a pagar los platos rotos. ¿Y quiénes son? Proveedores y pacientes. ACES permite además que se trastoque en la prestación de servicios, eliminando la prevención en favor de los curativos. La prevención no aparece. Yo la he buscado por estos años a ver quién la tiene. Porque obviamente los médicos no tienen tiempo para hacer prevención. Eso, porque el médico primario de la reforma tiene muchos pacientes que atender todos los días. Y por lo tanto, no le puede dedicar tiempo a la prevención. Hay que hablar, hay que oír al paciente. Y hay que darle consejos y instrucciones al paciente sobre estilos de vida, sobre lo que debe comer, sobre ejercicio. Pues, los médicos no tienen tiempo para hacer eso. Los médicos tienen tiempo para hacer lo que sea para lo que necesiten en ese momento. La aseguradora controlan el dinero, transfieren el riesgo económico sobre los servicios solamente. Entonces hicieron a riesgo a los médicos primarios solamente, los especialistas, los dentistas, no, esa gente está a riesgo. Un sistema no puede funcionar si hay unos a riesgo y unos no a riesgo, porque cuando estamos a riesgo nos tenemos que proteger y trabajar todos para uno, los tres mosqueteros. O sea, pero si está uno a riesgo, otro no, el que no está a riesgo no le importa lo que suceda. Es así que funciona esta cosa. Se desconectaron los niveles de servicio que existían, los primarios versus los especialistas. Hay gente, yo he escuchado, de que tienen que ir a otro extremo de la isla a buscar un especialista porque no lo hay en su región. En un cuadro no lo hay, vete allá a San Juan. Miren qué bonito está esto. Este es el modelo vigente. Cuidado no integral desconectado. Aquí está el paciente y todo el mundo espajamado por donde quiera que aparezca. Si lo encuentra, si te da un referido, si se comunica, ¿qué sistema puede funcionar de esa manera? Así. Un médico primario solo en un pueblo, porque no le he dicho esto. Todos los pueblos de Puerto Rico, excepto 22 ciudades que tienen hospitales, en las 22 ciudades donde hay hospitales en Puerto Rico,
hay especialistas, porque los especialistas funcionan alrededor de un hospital, porque es ahí donde están hospitalizados sus pacientes y donde reciben sus consultas, cardiólogos, etcétera, etcétera, y hacen los procedimientos. Pero el resto de los hospitales pequeños, de los pueblos pequeños de Puerto Rico, no tienen especialistas. Puede que tenga un pediatra que otro, suelto por ahí, que ya no se ve muy a menudo, viven a base de tener 2 o 3 generalistas en el pueblo. Eso es todo lo que hay allí. Y para conseguir de allí un referido, primero que el referido cuesta y no lo van a hacer todo el tiempo. Y tienen que ir a otro pueblo, a un pueblo grande para conseguirlo. Y a veces, como digo al señor, o sea, no es el pueblo grande de al lado, es allá, San Juan, al otro lado del país. Y miren qué lindo este. Tenemos un sistema integrado. Así que se supone que funciona. Nosotros tenemos que restablecer hacia el futuro lo que es un sistema integrado de cuidado de salud. Ya no podemos revivir los CDTs. Se lleven la impresión de que yo quiero volver a actuar. No. Esas naves las quemaron ya. Ahora hay que coger lo que hay disponible público y privado y hacer sistemas nuevos, integrados, de toda esta gente para volver a restablecer el orden alrededor del paciente. O sea, yo, por ejemplo, se me ocurre, porque ya le he dado pensamiento a eso, tú coges Guayama, hay un par de hospitales en Guayama y hay uno ahí en Lafayette, en Arroyo, y coges Guayama, Patillas, Maunabo, Salinas, y le juntas 4 o 5 pueblos alrededor, y entonces haces allí un sistema integrado de esos pueblos. O sea, ya no se puede pretender también que vas a montar un CDT en cada pueblo, eso no es muy costoso. Pero puedes hacerlo para 3 o 4 o 5 pueblos para hacerlo un hospital. Entonces juntas los médicos primarios, los especialistas, las trabajadoras sociales, trae de San Juan, educadores en salud, todo lo que sea, y vas moviendo y vas creando un sistema integrado de esa región, pero que tenga todo esto. O sea, que esto esté al alcance de tus manos. Y que todo el mundo sea partícipe del riesgo si hay riesgo alguno. Pero no puede ser uno cobrando de una manera y otro cobrando de otra. Todo el mundo es como una corporación, donde todo el mundo, ¿sabes? Cuando todos trabajamos juntos, tú tienes que proteger a este y este protege a este. Todos se protegen entre sí. Estamos trabajando para el mismo equipo. Así que nosotros tenemos que volver a eso inevitablemente. Y debe ser una cosa adicional. Esto es más barato que lo otro. Porque en la medida en que tú tienes que estar por allí yendo a médicos que no te conocen, a repetir pruebas, ¿estamos bien? A repetir pruebas, a no saber lo que está ocurriendo, a darte medicinas que son contrarias a las que estás tomando, porque él tampoco sabe lo que tú preguntas de las pastillas, tú no sabes el nombre. O sea, se ponen a muchos problemas que son innecesarios. Por lo tanto, este sistema tiene que ser integrado y eso va a ser una medicina de mejor calidad, porque hay que meterle métricas de calidad a ese sistema, y eso va a ser más barato y vamos a gastar menos dinero relativamente que lo que estamos gastando en este momento. Miren el gasto de mi salud antes de la reforma: 1.000 millones solo que gastaba el Departamento de Salud. 2005, yo no cogí los años 90, porque en los años 90, del 94 al 2000, estuvieron entrando las diferentes regiones. Yo dirigía San Juan cuando entró en el 2000, por lo tanto no todo el mundo había entrado y era difícil calcular el gasto porque no estaba completo el país. Pero ya para el 2005 está toda la reforma completa y costaba 1.500. Y en el 2010, 2.094 y 2.335. Cuando uno mira el patrón de este gasto, encuentra que eso es como un aumento de 100 millones al año, en todos esos años. Pero aquí vino ahorita, del 14 al 15, un aumento brutal. Este es el número que da CES.
300 y pico de millones de aumento. Se salió de control la cosa. Entonces, y eso ocurre simultáneamente con lo que ustedes han visto en la prensa. El banco gubernamental ya no le da línea de crédito. Los bancos privados también se la negaron. Por eso están buscando ahí los de Angelita y los de Plutón ahora. A ver quién le da línea de crédito. O sea, se le cejaron las fuentes de financiamiento. Entonces eso está, obviamente, si tú no le puedes pagar a la aseguradora, que ya le dijiste que le iba a pagar en 4 plazos, pero le deben a los médicos y a los profesores y a los laboratorios. Yo hablé con una dueña de laboratorio hoy que hace 3 meses que no le pagan. Entonces, los profesionales de salud, está bien, uno tiene la vocación y uno va a seguir dando servicios hasta donde pueda. Pero tú no puedes estar dando servicios indefinidamente si no te pagan, porque tú vives de eso. Y hay gente que come de eso, que no tienen sobrante ni reservas para darse el lujo de darte servicio hasta que tú quieras pagar. Así que el problema económico es un problema serio. Esta lista sí que está. Esta es una lista que yo hice ahí. No vamos a darle el detalle de eso, pero todo esto que hablamos de la reforma de salud y hasta dónde hemos llegado, yo le llamé disfuncional, para que se suene bonito y no se oiga tan desastroso, como decir que es una calamidad. Así que hay un sistema disfuncional. Mire todos los componentes de lo que ha ocurrido. Costoso, fragmentado, burocrático, desigual, lucro sobre el bienestar del paciente. Acceso es un privilegio, no un derecho garantizado. Exclusión de los casi pobres, que no tienen seguro. Eso lo puse aquí bien grande. Abandono de la promoción, mantenimiento de la salud y la prevención. Abandono de la educación médica. Las plazas de médicos primarios se han reducido. Ahorita le hablo un poco de eso. Deterioro en la prestación de servicios. Creciente deterioro en el estilo de vida saludable. Alimentación. Antes éramos flacos. Yo era flaco. Ahora somos fuertes. Fuimos de un extremo a otro. Ejercicio. Antes eran deportistas. Todo el mundo jugaba pelota y baloncesto. Ahora todo el mundo juega con jugadores. Yo, de muchacho, yo estaba mañana, tarde y noche metido en el parque de pelota o en la cancha de baloncesto. Eso era ejercicio que yo hacía todo el tiempo. Yo no sabía en ese momento que era bueno para la salud, pero está bueno. Pero ahora, ya los hijos de nosotros no juegan baloncesto y pelota, ya no tenemos peloteros. Ahora están en otra cosa. Miren qué cambio hemos dado. Creciente prevalencia de condiciones prevenibles. Obesidad, 70% de la población sobrepeso o obeso. Diabetes, 16%, de la más alta del mundo. La más alta en Estados Unidos y la más alta del mundo. Ha dado un salto de 4% en los últimos 5 años por la obesidad. Porque la obesidad nos empuja la diabetes. Trastornos mentales, hipertensión, corazón, fallo renal, ambos. Debacle en las estadísticas relacionadas con los nacimientos. Les voy a enseñar eso ya mismo, un poquito de eso. Ahí hemos hecho un trabajo bueno. Esta escuela de salud pública participó en ese proyecto. Pobre manejo de enfermedades crónicas. Nosotros somos un desastre en el cuidado del diabético. Los números de calidad que se reportan a nivel de Puerto Rico comparado con la nación son un desastre. Pobres indicadores de calidad, otro problema. Miren, hay un sitio en la internet que yo encontré hace varios años y que la estoy dando seguimiento porque hace un informe todos los años. Está en este portal. Miren la situación de nuestros niños. 56% de los niños viven bajo el nivel de pobreza. Son más altos que el de los adultos. 83% de los niños viven en zonas de alta pobreza. 57% viven en familias de un solo padre, 41% de la mujer es la jefa de la familia.
52 viven en familias sin ningún padre empleado permanentemente. 50% reciben algún tipo de asistencia pública. 45% de los niños necesitan escuela preescolar. 27% de los niños de 3 y 5 años tienen necesidades especiales. 15% ni estudia ni trabaja durante su adolescencia. 38% no se gradúan a tiempo. Miren los niños que estamos criando. Este número es importante. 75% de los nacimientos son de madres médico indigentes. Las pudientes no paren mucho. Se estudian. Se hace una profesión. Las madres, las hijas de las madres pobres se repiten y también hacen lo mismo. Pero miren, les tengo una buena noticia porque todo no es negativo. Llegamos a un punto en que ocupamos el puesto número 1 en el mundo en cesárea. 49%. Hemos bajado un poquito. Estuvimos tercero en el mundo en nacimientos prematuros. Esto era como 11 o 12 por ahí en la época de cuando empezó la reforma. Pero hemos hecho un trabajo, miren que aquí hay en esta escuela, el pasado decano presidía un comité que se llama el Comité de Prematurez, que yo soy parte de él y hemos trabajado por un número de años con una estrategia específica para bajar esto, y lo hemos conseguido. Entonces en el 2007, 19.9. También ha bajado nacimientos bajo peso. Fíjense ustedes qué interesante, el total de nacimientos, le dije 75% en más de 2 meses, miren cómo siguen bajando los nacimientos. El mayor número de nacimientos en Puerto Rico, se lo encontré también yo, nuestro trabajo, 1947, posguerra, los baby boomers, 91.000. Eso quiere decir que esos son los que están ahora llegando a Medicare. La generación de los baby boomers son los que están ahora entrando a Medicare. O sea que tenemos una población alta que van a enriquecer en tamaño a la población envejeciente. La mortalidad infantil, miren, estuvo en 9.1 aquí y ya estamos en 7.4. Hemos mejorado a base de estrategias que no tienen nada que ver con mi salud. Esto es un proyecto acá separado, que lo hemos trabajado separadamente. Si en mi salud se preocuparan más por hacer estadísticas, tener buenas estadísticas y darle seguimiento a todas las cosas que ellos hacen, podríamos tener perfiles de cosas y hacer estrategias para diferentes cosas. Y no las hacemos porque nunca, o no las producen, o las guardan porque no quieren que se sepa lo malo que están, en vez de aprovecharlas para mejoramiento. ¿No? Para eso es que sirven las estadísticas. Para uno saber dónde estamos y caminar en la dirección de mejorar. Miren esta. Nacimientos en el 12, 38.000, defunciones 29. Se espera que en 2025 se van a empatar. Ahora estamos dependiendo de los que se van. O sea, la población está bajando y va a seguir bajando, porque como ya los nacimientos no son muchos más que que los muertos, pues, por lo tanto, y se van a empatar más adelante, eso quiere decir que va a depender de cuánto se siguen yendo. Por eso quiere decir que la población en 2015 3.5 casi, en 2025 esto estima, esto lo dio Raúl, de esta escuela de demógrafos, 2.9. Población sobre 65 años, 584.000, 17%. Me acuerdo que le dije que había 700 y pico de mil en Medicare, que el resto son impedidos. Somos también número 1 en eso. Y en el 2025 va a subir a 20% ese número. Fíjense que el número en realidad no sube tanto. No sube tanto. El porciento sube porque la población está bajando. Pero no realmente quedar, porque lo que pasa es que se están yendo mucha gente de acá abajo y no se está alimentando la vejez
porque la población joven se está yendo del país. O sea, pues toda esa ecuación hay que hacerla, pero esos son más o menos los estimados que hacen. Pero obviamente en el futuro vamos a tener una población Medicare alta con la combinación de envejecientes y pedidos. Esa cantidad de envejecientes van a seguir siendo pobres. Yo no veo razón, porque si se van los talentosos para Estados Unidos y se quedan los jóvenes que no son tan talentosos, esos son los que se van a convertir en envejecientes no talentosos, pobres. Así que eso es lo que nos espera. O sea, en términos poblacionales, el futuro nos espera una población envejeciente que requiere, ustedes saben todo lo que se requiere una población envejeciente, de cuidado, ¿cómo se dice? Especialmente en esta época en que la juventud se hace una profesión y no tienen tiempo para cuidar a sus padres. Nuestros padres solos, asilo, aquí no tenemos ningún tipo de protección social para tener a la gente en asilo, en cuidado custodial, todo ese tipo de servicios que tienen, por ejemplo, en lugares como Japón, que tiene la población envejeciente más grande del mundo. O sea, el futuro no luce muy prometedor para lo que estamos llegando a hacer. Entonces, vamos, muy bien, todavía nos queda un ratito más. Yo quiero hablarle un poquito de esto, porque yo apoyo un sistema universal. Es el único sistema que puede garantizar el derecho a la salud. Cualquier otro sistema que ustedes me quieran mencionar, se quiere que unos paguen, que todos paguen algo por eso. O sea, aquí tiene que pagar todo el mundo, pero todo el mundo va igual, da una contribución y tienen una garantía de que eso es verdad. Pero si es en el mercado, los que tienen chavos van a conseguir un seguro, pero no tienen chavos van a conseguir seguro. No hay nada garantizado. El Obamacare, fíjate, el gobierno federal trató de dar subsidios para ayudar a uno, se lo quieren bajar en el Tribunal Supremo. Está por verse todavía. Así que le ponen mil impedimentos, porque los republicanos son de la idea que tiene que haber unas limitaciones para la bondad social. O sea, que la gente se faje y trabaje y se gane su dinero y consigan lo que quieren. Eso de ayudarlo, bueno, yo estoy parcialmente en desacuerdo, porque yo creo que hay gente que se aprovecha de eso y se queda eternamente en el mantengo. Yo creo que debe haber un límite y debe ser, esa ayuda debe ser para superarse, a menos que no tenga un impedimento que no pueda eso. Si no puede, confirmado o probado, pues está bien que sigamos ayudando. Pero hay gente que se mantiene ahí injustamente y abusa del sistema, y eso es malo. Aquí se provee una vasta cubierta de beneficios igual para todos, facilitando el libre igual acceso a los mismos sin tener que subir privaciones. Esto es igual para ricos y pobres. Un sistema universal es idéntico para todos. Aquí no hay el de los clientes y el de los clientes. En todos esos países donde lo hay, siempre funciona. Yo me puse a buscar los países más saludables del mundo. Ese estudio de Bloomberg que yo le dije del 2012, yo cogí los primeros 30, que son antes de llegar a Estados Unidos, que es el 37. Miren todas las cosas que tienen los países más saludables del mundo. Yo digo, ¿dónde saben qué es lo que hacen bien? Vale, tenemos que copiarlo. Todos tienen un sistema de salud universal. Todos tienen una esperanza de vida sobre 80 años. Las aseguradoras operan sin fines de lucro. Son como cooperativas. Tú no haces negocio con la salud. No le vas a gestar dinero. ¿Ustedes saben cuánto se ganan las aseguradoras en Puerto Rico? Todas, las comerciales, las de Medicare, todo el mundo. Como 370 millones de años. Un montón de chavos eso. Así que, si tú operas sin fines de lucro, la salud no es un negocio. Por lo tanto, el dinero que se invierte en salud es para el paciente. Enfoque en cuidado primario preventivo sobre cuidado curativo. Hay otro libro de dos profesores de salud pública, creo que es de Yale, que fueron y estudiaron en
un montón de países, cuánto invertían en esos países en la ayuda social, el aspecto socioeconómico. Y encontraron Estados Unidos era número 1 en cuidado médico, pero estaba votado en cuidado social. O sea, tú tienes que invertir más dinero en vivienda, en empleo, en economía, en todo ese montón en ambiente, de manera que eso te ayude, porque la salud no solamente es tener médicos, como dije, o sea, el conglomerado, ustedes lo saben mejor que yo, y hay un curso de esos específicos, determinantes sociales de la salud. Esa es la palabra mágica de la salud. Que hay 5 distintas categorías, y la del cuidado médico es 10% de importante, mientras que los estilos de vida es más de la mitad. Y los factores ambientales, políticas públicas, otro montón de cosas, eso es lo que es importante. Por eso es que eso lo atienden esos países, y por eso que esos países son más saludables. Ya lo enseñé. Entonces, y ya estamos terminando, vamos chévere. Entonces, nosotros tuvimos la gran fortuna. O sea, usted me puede preguntar a mí, ¿y cómo vamos a hacer todo eso que estamos hablando? ¿Cómo volvemos a esos modelos? Miren, mientras aquí se desarrollaron los CDTs, entró una ley federal en los años 60, que le empezó Kennedy, y la siguió Johnson, que luego la siguió el hermano de Kennedy, Ted Kennedy, que fue la que creó los centros comunitarios 330. Son unos centros comunitarios que son idénticos a los CDT. Tienen exactamente el mismo perfil. Miren todo lo que hay en Puerto Rico. La gente ni lo conoce. ¿Ustedes ven todas esas lagrimitas que están ahí? En 49 municipios de Puerto Rico hay centros 330. Son 20 corporaciones. Cubren 49 municipios, atienden casi 400.000 pacientes, de los cuales 230.000 son de reforma. O sea, el 17% de los pacientes de reforma se ven en 330. Y el 330 tienen 2.000 y pico de empleados. Y funciona con fondos federales parcialmente. Por eso fue que nosotros pudimos llevar arrastrados cuando vino la reforma, porque eso no pudieron tocar, y esos se quedaron ahí y sobrevivieron y se han fortalecido a unos niveles extraordinarios, pero una cosa increíble. Yo les he seguido la pista también porque yo quería tener un punto de comparación para poder probarle a la gente a quien yo le hablo de por qué yo creo. ¿Qué dice ahí? Ok, estamos terminando. Ok. Miren entonces, ¿puedo decir esto? No, pero es así. Mira, los 330 de Puerto Rico en 2013, los índices de calidad superiores a todos a nivel nacional, excepto el de los nacimientos de bajo peso. Pero los otros superiores. Ahora miren los de la reforma. Los de la reforma los esconden. Estos son del 2009, algunos de ellos. No los quieren publicar porque son tan malos. Miren, servilleta para cáncer cervical. Miren la diferencia. Este es el mejorcito, cuidado prenatal. En vacunación no lo dan. Hipertensión, miren el porcentaje de hipertensos controlados en la reforma en el 2009, 35%. Aquí es 71%. Diabetes 15, 74%. Asmáticos persistentes, 61, 82%. O sea, esta gente, miren esto, miren los 10 mejores centros 330 en la nación americana. ¿Saben cuántos son en la nación americana? 1.200. Ciales, Puerto Rico. Quinto. Bajo Obrero. Lares. Castañeda. Están en los mejores de la nación. Y cuando tú lo coges por jurisdicción, New Hampshire está primero, o sea, la totalidad de los centros 330 de un estado
después de Puerto Rico, que son 20 en Puerto Rico, cada estado son, California son 60 o 70, un montón. Puerto Rico segundo en la nación. O sea, que estos 3 estados nuestros cumplen a cabalidad. Estos son criterios federales, no es cosa local. Estos son hechos por HRSA. Estos son criterios federales que publican en la internet. Y eso son los números. Esta es la última. Yo quiero hacer un poquito de mención de cómo es que la dinámica futura, porque o sea, uno puede necesitar este sistema, pero necesita los médicos primarios, y eso se están esfumando. Yo voy a coger lo que salió del periódico hace 3 o 4 días. Se fuman los pediatras, de ser titular. Había en el 2000 había 500 pediatras, ahora hay 750, la mitad. El 62% está en las 6 ciudades del bloque metropolitano. De San Monicagua. Solo en 14 municipios hay 15 o más pediatras. En 8 municipios no hay ningún pediatra. Salarios bajos, tarifas bajas. Disminución en plazas de residencia. Se perdieron con la ida de Caguas, Mayagüez y Bayamón. Esos son los lugares de los hospitales de distrito que más perdieron. Desplazamiento fuera de la reforma de salud. Como los médicos generalistas están a capitation, ellos hacen la pediatría. Porque yo no voy a contratar a un pediatra para pagarle a un pediatra. Esto sí yo puedo atender al nene. Miren que la cosa, si los pediatras los dieron un pumping fuera de la reforma de salud. Y también se perdieron la vacunación. Los pediatras perdieron la vacunación. Ya no hay mucha motivación para hacer pediatría. Le pagan poco, tienen que ver un montón de niños, no pueden vacunar. Ahora eso se está tratando de restablecer y no los quieren la reforma. Imagínense, no tienen Medicare porque no les da y no tienen reforma de que van a vivir. O sea, y eso sigue bajando, la pediatría sigue bajando. Menos nacimiento. O sea, en la medida que hay menos nacimiento, menos candidatos para pediatría. O sea, igualmente está pasando con la obstetricia. Aquí hay 38 hospitales que hacen obstetricia. Ya hay uno de ellos que hace un poquito partos. Tú no vas a tener un servicio de parto para hacer 2 o 3 partos. O sea, que esas especialidades primarias, obstetricia y ginecología, medicina de familia está bajando también. La única que se ha mantenido bastante estable es medicina interna. Pero el resto de las especialidades, tenemos que volver a restituir, a fortalecer las especialidades primarias, que son las que van a reponer el personal que va a atender en el sistema primario preventivo que queremos hacer, pero obviamente tenemos que virar patas arriba todo lo que hemos hecho. Eso es más o menos el final y se acabó. Nos seguimos hundiéndonos con un sistema de enfermedad. Regresamos. Ahí se acabó. Muchas gracias.